República, el señor Rodrigo Pacheco. ¿Dónde andas, mi querido Ro? Mi querido Paco, con gusto de saludarte. Ando aquí en Guadalajara con nuestros queridos amigos Empresa Hermana de Multiva. Estuve más temprano en una conferencia y ahora en una comida con ellos, que la verdad siempre es un gusto con Lalo Leiva. Y bueno, varios temas, mi Paco. Hoy temprano vimos al secretario de Hacienda, pues dando la explicación. La verdad es que un tanto confusa, se le veía pues nervioso, no es que sea, digamos, tan fluido en su comunicación el secretario, pero la verdad con algunas contradicciones, porque miren, la primera parte en el mensaje inicial dijo, pues no habrá deuda, ¿no? Hizo ahí unos números raros para compararlo el año 5 de las administraciones anteriores, de la de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero la verdad, pues una comparación ahí un poco, pues no muy exacta, pero bueno, mira, esto fue lo que dijo relativo a la compra de las plantas de Iberdrola. Pero aún en el hecho de que se supusiera que esto es deuda, hemos insistido en que esta es una operación. Nosotros tenemos el dinero en disponibilidades, es decir, en la chequera, sacamos dinero de la chequera nuestra, no estamos recurriendo a deuda y estamos comprando un activo que produce flujo. Pero luego le preguntaban Paco y decía que bueno, sí hay deuda, lo que pasa es que es como si tú dices, oye, voy a comprarme un Tesla, ¿no? Te vas a comprar un Tesla, mi Paco, y dices, pero no voy a generar deuda porque lo voy a pagar con lo que voy a choferear de Uber con mi Tesla, ¿no? Algo así. Mira, esto fue la explicación que daba en términos de por qué no cuenta como deuda, pero finalmente además dice que sí, que esto sale del Fonadín, de la chequera de Fonadín, pero sí genera una parte de deuda. En fin, mira, esto es la explicación. La parte de capital de riesgo, que es la que toma Fonadín estrictamente, es dinero disponible. La otra parte es financiamiento y es deuda, pero esa deuda ya la incurre el vehículo que Fonadín crea para hacerse cargo del proyecto. Entonces es un vehículo que no está en el presupuesto, pero independientemente de eso, ese financiamiento tiene asegurado el flujo de pagos porque es energía que hoy ya se vende. O sea, se va a pagar con los propios ingresos de las plantas. Exactamente. Ahora, tiene cierta lógica lo que dice el secretario, o sea, digamos que una parte se paga directamente del dinero que tiene el Fonadín, otra se crea un vehículo que es el que teóricamente tendrá la deuda, que se va a pagar del flujo de lo que ya están vendiendo esas 13 plantas, lo cual también es importante destacar, pues no es nueva capacidad eléctrica y eso es importante, lo que requiere México es nueva capacidad eléctrica. Y la otra parte, Paco, pues que finalmente tú puedes decir, oye, pues yo voy a choferear y con eso saco lo del Tesla. Sí, pero finalmente hay un pasivo ahí. Mencionaba también el secretario de Hacienda que incluso los bancos grandes se han acercado para otorgar financiamiento y genera tanta confianza que ni siquiera saben bien los detalles del proyecto y que ese es el apetito, digamos, y lo atractivo del proyecto, lo cual entra en contradicción porque obviamente cualquier financiamiento pues no es gratis, evidentemente tiene un costo y de ahí que pues finalmente se haya un financiamiento. Quizás la figura jurídica pues no es a través de un vehículo, digamos que está acotado, pero pues hay un costo y hay una deuda, eso es inevitable por más que se le quiera dar 3 vueltas a las figuras para tratar de establecer y evitar que esto quede marcado así en el presupuesto, pero sobre todo que pues no abona lo que realmente requiere el país, sobre todo en el momento en donde viene mucha inversión, esa inversión requiere energía, que es generar nueva capacidad de producción eléctrica, porque esto pues simplemente es cambiar de manos lo que ya está existiendo. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo todavía sigo con muchas dudas alrededor de la operación, mi querido Rodrigo, sobre todo también de la propiedad en sí misma de las plantas. Y yo sigo todavía teniendo muchas preguntas, ¿no? O sea, vas a descontar los pagos que le tendrías tú que hacer al fondo de lo que le metiste tú al mismo fondo, lo vas, o sea, como factoraje, no lo estoy entendiendo, no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Pues yo creo que el secretario tampoco, no, sí lo entiende, pero no lo explicó muy claramente, porque justo eso que estás planteando, pues es lo que no está claro. O sea, dice, de los ingresos que generan estas plantas, pues es de donde se va a ir pagando el financiamiento, que es si lo hiciéramos en una metáfora de coche, pues sí, si me pongo a verear
a lo mejor, o a DVR si quieres, para no solo hablar de Uber, pues de ahí voy sacando el flujo y ya está garantizado, ok, se puede entender, pero finalmente hay un financiamiento, evidentemente, que tiene que estar en algún lugar. Ahora, ¿por qué los bancos dicen? Pues porque es buena idea prestarle al gobierno mexicano, ¿no? Eso siempre resultó muy buena idea, salvo que seas Argentina, pero en el caso de México, que sí siempre paga el gobierno, pues si no, pregúntale a los bonos de deuda de Pemex, siempre están garantizados por el gobierno. Cada año se discute el asunto, pero cada año se garantiza. Entonces, bueno, pues ese es el asunto. Como dices, todavía hay muchas cosas. ¿Por qué poner, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Que es el que absorbe estas plantas, y por qué no hacerlo directamente si el Fonavit tiene el cheque, ¿no? Entonces, pues como dices, todavía hay como muchas dudas y no fue tan solvente la explicación del secretario de Hacienda, que además decía, este contrato no se ha firmado, tenemos ahora un contrato de entendimiento, pero todavía no se ha ejecutado la operación, ¿no? Entonces todavía pues las condiciones pueden cambiar, ¿no? Sí, sin duda, pero te digo, yo creo que sería muy importante para todos que expliquen las condiciones con peras y con manzanas, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos obligación de entenderlas, pero sí sería importante, reitero, que nos digan exactamente cómo es para no equivocarnos, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque pues es dinero público, ¿no? Que al Para no final mal es dinero de pensar, todos nosotros. exactamente. Y pues entonces sí que nos debe importar muchísimo digamos, la lógica de esta operación, y sobre todo, bueno, pues que digamos, y esa es la otra parte, Paco, que pues vaya armonizada con una visión, digamos, de lo que va requiriendo México, que eso también es importante, porque te digo que el beneficio neto, en términos de que esté gestionado bajo un vehículo de inversión que teóricamente está bajo el paraguas del gobierno, pues no le veo tanto en función y alineado con la necesidad que tiene el país de tener más producción de generación de energía eléctrica, ¿no? Y barata, sobre todo. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que me quedan muchas dudas. Yo espero que se vayan despejando, que nos las despejen. Exactamente, que nos vayan despejando la duda, porque sí está complicado. Otros temas, mi querido Paco. Bueno, pues un asunto interesante es que ayer la AmCham da a conocer la American Chamber of Commerce, pues estuvo ahí con ahora que hablabas de tragar sapos, el otro también figura que cada que hay declaraciones, pues tiene que hacer lo que se hace en política, que es comer muchos sapos, es el embajador Ken Salazar, ¿no? El de Estados Unidos en México. Pero bueno, ayer hubo este evento de la AmCham, me parece importante porque se anunciaron inversiones por 600 millones de pesos de las empresas que pertenecen a esta cámara, que es de las empresas estadounidenses en México, pero para el sur-sureste, lo cual me parece muy loable. No es una inversión tan abultada, si ya la vemos en dólares, son 30 millones de dólares, pero creo que el enfoque correcto, ¿no? Porque creo que el éxito que tenga México en los siguientes 10 años en función de aprovechar el nearshoring, que yo estoy seguro que lo vamos a hacer, pues será mayor en tanto podamos lograr que otras partes geográficas de México, que están sobre todo en el sur-sureste, y que si uno ve, por ejemplo, los niveles de desarrollo, de ingreso por hogar, etcétera, pues no están o no han logrado los niveles de prosperidad que el Bajío, que el norte, que Jalisco, etcétera, o la propia Ciudad de México, que tiene una dinámica diferente. Pero bueno, pues en ese contexto yo creo que positivo sin duda, y sobre todo pues que ahí esté también uno de los focos en términos de la inversión. Muy bien, ¿qué más tenemos, señor Pacheco? Otro aspecto clave, mi querido Paco, y también relevante en la coyuntura en la que estamos vinculado a las inversiones, pues tiene que ver con la proyección de crecimiento, pero sobre todo también con la necesidad que tenemos que tener un mercado pues muy competitivo. Ayer la Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a varios agentes económicos y personas físicas por la realización de concentraciones ilícitas y omisión de notificación de concentración en la venta de combustible de gasolina y diésel, que yo creo que es clave, ¿no? Y ahí sí me parece que la COFESE, ojalá, no está en la discusión hoy, pero hubiera una mayor agilidad en la legislación para que tuviera más dientes la COFESE, porque pues cuando está la coyuntura aguda en un proceso de alta inflación como el que hemos estado viviendo desde la segunda mitad de 2021, pues se requiere generar acciones rápidas con el objetivo de contener un alza de precios y un abuso, ¿no? Digamos, por posiciones monopólicas, y en ese contexto, bueno, la COFESE finalmente lo está haciendo. Son casos largos que luego se pueden apelar y se van extendiendo en el tiempo, pero ojalá pues que en esto se vaya avanzando, porque pues se da en beneficio de todos y particularmente de un mercado que funcione bien. Muy bien, pues señor Pacheco, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, mi Paquito, nos vemos en la segunda. Por supuesto, me saludas a los amigos por allá.